bienvenidos queridos radioescuchas a este tercer bloque. Ya hablábamos justamente haciendo remembranza, haciendo alusión por parte del doctor Becerra de las constituciones que han existido en nuestro país, empezando con la de 1812, la de 1824 y considerando que la actual ha sufrido muchas modificaciones desde su vigencia. Es de ahí que nace el interés, claro, de hacer esta sección que es nombrada Foro Jurídico Abierto, en el que muchos de ustedes, a través de mi perfil particular de Facebook, Rodolfo Guerrero Martínez, hicieron saber algunas preguntas. Y nos daremos tiempo de preguntar dos en lo particular, que es por parte de una amiga que se llama Paulina Robles, que ella pregunta: ¿bajo qué corriente filosófica se creó la Constitución de 1917? Y dice también que si aún es prudente esta tendencia en la actualidad. Pues, yo creo principalmente las constituciones en México y en América Latina tuvieron un origen liberal, entrada liberal conservador, parece contradictorio, pero lo dice, por ejemplo, en un estudio reciente que le denominó Sala de Máquinas de la Constitución. Roberto Gargarella señala eso, que principalmente en el continente americano, en que se incluye México, lo analiza, es una tendencia ideológica liberal, es decir, originalmente con poca participación del Estado, principalmente darle prioridades a las libertades más que a la igualdad, pero se empezaron a hacer hechos correctivos con cierto igualitarismo o comunitarismo, y el ejemplo fue la Constitución del 17. Es decir, surge liberal, pero con tendencias sociales, o con ideas, como Gargarella lo dice, igualitarias o comunitaristas, y en qué se refleja, por ejemplo, los temas de los derechos sociales de la Constitución de 1917. Entonces sí pudiéramos decir que es un tipo de liberalismo corregido, o liberalismo social, como Reyes Heroles lo decía en el tema mexicano. Entonces yo creo que es una constitución de índole social, con una base liberal, por todo el tema de las libertades, pero reconociendo que las libertades por sí solas no nos van a resolver los problemas, que es necesario la igualdad a través de planteamientos solidarios, con los grupos en desventaja, como es el sector campesino, obrero, el de los niños, en fin, una serie de medidas que tienen que ser correctivas y que no se puede dejar en orfandad al tema de los grupos en desventaja. Entonces, atendiendo a tu pregunta, creo que se parte de una tendencia liberal con ciertos tintes conservadores, pero evolucionando hacia un liberalismo social o a cierto liberalismo igualitario, como también lo dice Rodolfo Vázquez en una reciente obra de un liberalismo igualitario. Y en eso tiene que haber mucho los derechos humanos. Justamente, y retomando un punto que dejamos para desarrollo, que son los tratados internacionales, pregunta Iván Márquez, que creo, si no me equivoco, que recientemente ha acabado la carrera de abogado en la División de Estudios Jurídicos, dice que ¿cuál es la importancia de los tratados internacionales? Pregunta general, pero específica con lo que... Pues yo creo que tiene una importancia significativa, no por el propio contenido de los tratados, sino por lo que dice la Constitución mexicana, y sobre todo los tratados de derechos humanos, que les da un rango constitucional. ¿Qué importancia tiene actualmente en particular? Y separamos, Sí. Los tratados de índole económico, o de derecho en general, y los tratados de derechos humanos. Tiene una importancia fundamental, porque en el caso de los tratados de derechos humanos, tratados internacionales o convenciones internacionales, es de una relevancia altísima, porque forman parte del bloque de la Constitución. Entonces son tan importantes como la propia Constitución. ¿Pero por qué? Porque la propia Constitución les da esa categoría. Los tratados tienen esa importancia porque la Constitución mexicana se los da. Entonces, creo que la pregunta es categórica. ¿Son relevantes? Sí. ¿Por qué? Porque son Constitución. Así fácil. Y son Constitución porque la propia Constitución les da ese carácter al incorporarlos al bloque de constitucionalidad. Por eso su importancia. Entonces, bien puede no haber un derecho en la Constitución mexicana,
pero ese derecho está en un tratado internacional. Al ser ese derecho reconocido en un tratado que previamente ha sido ratificado, hay que aclarar, esos tratados tienen que pasar por el filtro del Senado de la República, y una vez que se ratifica, forma parte de nuestro ordenamiento nacional, pero no de cualquier parte del ordenamiento, forman parte del ordenamiento constitucional. Quiere decir que entonces, entre el tratado internacional que ha sido adoptado a nuestra Constitución mexicana, uno tiene, porque hay una cierta confusión y es preciso aclararlo en este momento, que uno puede seleccionar de alguna forma el derecho que más te sea favorable. El que está en la Constitución, por un lado, no te es tan favorable como el que está en el Tratado Internacional. Esto, ¿cómo sería la mecánica? ¿Sí se puede hacer eso? ¿No se puede? ¿O qué sería lo que se ve en la práctica de la ejecución de derechos? Pues en teoría, pues nuestro ordenamiento constitucional, dice la Constitución, que debemos aplicar siempre la norma que proteja más ampliamente. Y eso supera la vieja idea de que hay normas superiores y normas inferiores, la sigue habiendo, pero en temas de derechos humanos, si hay una norma inferior que protege más a las personas, vamos a aplicar la norma inferior. O si hay un tratado internacional que proteja más a las personas, se aplica el tratado. Pero nuestra Suprema Corte de Justicia ha limitado un poco esta normativa y disposición constitucional, que para mí es clara y precisa. Se supera el viejo tema de la jerarquía, independientemente donde se encuentre esa norma, pero si esa norma protege más a la persona, voy a aplicar, le llaman principio pro homine o pro persona, que es la protección más amplia, aplicaré la que más proteja independientemente de la graduación donde se encuentre. Pero la Corte Mexicana, en un asunto de hace algunos años, para ser exacto 2013, pero un asunto del 2011, señala que si hay una restricción a un derecho humano en la Constitución, y ahí está reconocido, tenemos que observar la restricción establecida en la Constitución, a pesar de la protección más amplia en un tratado internacional. Obviamente esta es una interpretación reduccionista que no la comparto, porque creo que no se está siguiendo la Constitución. La Constitución es tajante. Independientemente de la jerarquía de la norma, vamos a aplicar aquella que proteja más a las personas. Sin lugar a dudas, para nada comparto ese criterio reduccionista, y yo creo que hasta regresivo de la Corte, al decir que si hay una restricción, se va a aplicar la restricción antes de la protección más amplia. Creo que tampoco está a rajatabla así, ni aplicar la que más proteja, sino se tiene que ponderar. Es decir, ¿qué norma va a dar mayor beneficio? Sin perjudicar gravemente otro derecho, claro. Y eso se llama la ponderación de derechos, y tiene que ser un caso concreto. No puedo generalizar. Por supuesto. En cuanto a algo que podemos dividir en dos partes dentro de este foro abierto, que a muchos hicieron el favor de opinar y de hacer válidas sus inquietudes, y con algo que retomaremos ya en el último bloque de despedida, es la aplicación de dos cosas que han creado un cierto pánico entre la sociedad, por como se ha manejado también en medios, diferentes medios de comunicación: la reforma anticorrupción y la ley de seguridad interior, que mucho se dice si existe el término referido a lo doctrinal. Queda esa duda, pero en primera instancia, para cerrar este bloque, ¿qué opinión tiene al respecto de esto, doctor? Pues mira, el tema anticorrupción, pues yo creo que sí hay una demanda histórica de abatir los altos indicadores. México de un año a otro bajó 20 tantos lugares en la Organización Mundial de Comercio sobre las percepciones de corrupción. Entonces en México el tema de la corrupción es gravísimo. Entonces tuvieron que hacer toda una nueva construcción jurídica para responder el tema del combate a la corrupción. Se va a consolidar el tema de las auditorías, de los tribunales administrativos que se van a dedicar al tema de la corrupción, el tema de la fiscalía especializada en temas de corrupción, el comité de participación social, es decir, donde existan personas ciudadanas que estén vigilando los procesos de designación, de nombramientos, de políticas públicas en materia anticorrupción. Pero yo creo
que si estuviéramos obedeciendo bien la división de poderes y respetando la Constitución, no era necesario toda esta burocracia tremenda que se va a crear. Es decir, la corrupción nos está saliendo carísima, Claro. que se va a pagar millones en todo este aparato burocrático, que si hubiéramos seguido el Estado de Derecho bien o constitucional, no fuera necesario toda esta serie de designaciones adicionales que van a ser inmensas, el capital, el dinero que se va a destinar, Sí. precisamente porque la corrupción nos está saliendo altísimo al no seguir un Estado constitucional y social y Estado de Derecho claro. Sin duda, y con esto cerramos prácticamente el cuarto bloque para así pasar a la opinión de la Ley de Seguridad Interior y también saber pues la importancia que es el saber la función que tiene nuestra Carta Magna y que es importantísimo leerla. Sin más, queridos radioescuchas, recuerden, su opinión es lo más importante. Amenazamos con regresar.